Saludos ingenieras, saludos compañeros. A continuación voy a presentar el proyecto de investigación formativa perteneciente a la materia de obras hidráulicas. Bien, mi grupo está conformado por Marisa Alarcón, César Vaca y la persona a quien les habla, Roberto Rosero. ¿Y qué nos dice nuestro ejercicio? Por un canal de sección rectangular de hormigón circula un caudal de 35 metros cúbicos sobre segundo con un ancho de 6 metros, un coeficiente de rugosidad de Manning del 0,015, el flujo va a partir desde un embalse, además el canal tiene 3 tramos prismáticos. Como observamos en la imagen, en el primero podemos observar una compuerta o un ensanchamiento, mientras que en el segundo vamos a observar una pendiente nula y finalmente vamos a tener un umbral de 0,70 metros. Y bien, a continuación seguimos con el ejercicio. Analizamos los datos, nos podemos dar cuenta que este será un ejercicio directo, hallamos el calado normal del primer tramo, este es de 35 metros cúbicos sobre segundo, reemplazamos datos que ya los tenemos, las pendientes tenemos en el gráfico, y ya, nada más. Tenemos el calado normal, aprovechamos obteniendo el calado crítico con la ayuda del caudal específico y la gravedad. Sabiendo esto, podemos verificar que el caudal normal es menor al caudal crítico, por lo tanto este será una pendiente fuerte, un régimen rápido. Y bien, a continuación vamos a calcular un remanso F2. ¿Por qué? Simplemente porque partimos de un embalse, régimen lento, y estamos viendo un régimen rápido, lo que producirá una caída hidráulica teórica. Posterior a eso se formará una F2. Como tenemos la longitud del tramo, podemos saber si esta F2 se cumplirá en esos 500 metros o no. Como vemos, nos salió de 188 metros, entonces no habrá ningún problema. La F2 se trazará hasta cierto punto y posteriormente seguiremos con régimen uniforme al calado 1, tal cual se muestra en esta tabla de F2. Bien, ahora tenemos el análisis de la compuerta, ya hemos calado de la compuerta con la apertura y el coeficiente de 0,8 metros, y también necesitamos saber qué desagüe es, así que también hacemos un balance de energías entre H2 y H3. ¿Para qué? Para hallar el calado antes de la compuerta, obteniendo así el siguiente calado de 3,356 metros. Bien, ahora vamos a ver si este es un desagüe libre o negado. Bien, para esto necesitamos la conjugada de Y3, es decir, 0,8 metros, el de la compuerta, y finalmente es de 2,572 metros. Sabiendo esto, este es mayor al calado normal del tramo, así que sí, es un desagüe libre. Bien, a continuación hallamos el calado normal de la sección en sí. Bien, este es de 2 metros. ¿Y para qué? Para hallar una curva de remanso F1. ¿Desde dónde partirá la curva de remanso F1? Desde el calado 2, que lo hallamos con el balance, hasta llegar a la conjugada del tramo de 2 metros. Y tenemos el perfil de lámina libre hasta el momento de la siguiente manera. Como vemos, este se unirá con la conjugada del tramo 1. Ya corroboramos que existe un régimen uniforme, pues la F2 no se desarrolla en la totalidad del tramo. Para unir estos dos, el F1 con el régimen uniforme, necesitaremos el resalto. Y bien, seguimos con el análisis del ensanchamiento. Para eso tendremos una F3, puesto que recordemos que este era un desagüe libre. La F3 partirá desde el calado, como lo dije, de la compuerta hasta formar el régimen uniforme. Como tenemos la longitud del tramo, otra vez verificamos que es de 600 metros. Como no llega la F3 a 600 metros, se formará un régimen uniforme en ese trámite. Y obteniendo así el dibujo hasta el momento de esta manera. La formación de la F3, régimen uniforme, y finalmente vamos a analizar el ensanchamiento. El ensanchamiento se empezará con un balance de energías entre el punto 4 y el punto E, estos dos puntos de aquí. Y bien, por deducción de fórmula sabemos que HO4 va a ser igual a la energía del ensanchamiento, obteniendo así que estas son las mismas energías de 2,502 metros. Ahora necesitamos un calado crítico específicamente solo de ese punto. Lo llamaremos YSE, ya que recordemos que la sección aquí, el B aumentará, es decir, el ancho, pero el caudal seguirá siendo el mismo, obteniendo así de 1,44 metros. ¿Para qué? Bueno, ahora analizaremos el calado del ensanchamiento. El calado del ensanchamiento se obtendrá debido a que podemos igualar la energía de HOE, recordemos que es igual a la HO4, pero cambiará, como lo dije, el ancho, obteniendo así un calado normal del ensanchamiento de 0,99 metros. Con esto ahora necesitamos saber qué es lo que va a suceder en ese pequeño tramo. La energía crítica en el ensanchamiento, sacamos con la misma fórmula, sigue siendo un tramo prismático rectangular, 3 medios del calado crítico del ensanchamiento, obteniendo así que es de 2,17. Con esto vamos a
comprobar las energías. Como vemos, HC es menor al calado, a la energía, del punto. Entonces, por esto sabemos que hay un control hidráulico. Teniendo el gráfico de la siguiente manera. Después del régimen uniforme tendremos un pequeño control hidráulico y finalmente se seguirá formando el mismo régimen uniforme. Y aquí lo tenemos de una forma mucho más completa. Entonces continuamos con el análisis del tramo 2. Como se puede ver en la imagen, tenemos la sección del tramo, una pendiente nula y una longitud de 450 metros. El primer cálculo para hacer esto es encontrar la curva H3. Esto se hace con el fin de que al finalizar al tramo 1 se unió un régimen uniforme, por lo que el régimen uniforme del tramo 1, el calado normal, va a estar por debajo del calado crítico en el tramo 2. Es por esto que necesitamos un H3, puesto que el H3 siempre va desde un calado menor hacia el calado crítico, partiendo en este caso desde el calado normal hacia el crítico, y nos llegamos a una longitud de 39.44 metros, donde está comprobado con la siguiente imagen. Luego dice que la curva H3 no supera los 50 metros, y procedemos a ver cómo se vería la longitud de la H3 en esa imagen. Luego empezamos con el cálculo de la curva de remanso H2. Para ello nosotros vamos a partir desde el calado crítico nuevamente, pero esta vez en forma decreciente en el eje de las abscisas y en el eje creciente en el eje de las ordenadas. Puesto que nosotros ahora usamos una longitud de 400 metros para saber qué calado alcanza en esa longitud. Y una vez hechos los cálculos, nos llegamos a la comprobación de que alcanza un calado de 2.49 metros. Y ahora nosotros tenemos dos curvas de remanso, y para poderlas unir vamos a hacer uso de un resalto hidráulico cualitativo, como se puede observar en la imagen. Continuamos. Luego procedemos al análisis del tramo 3. Procedemos con el cálculo del calado normal. Aplicamos la ecuación de Manning y simplemente despejamos el calado y nos da 1.31 metros. Luego hacemos el cálculo del calado crítico, que nos da de 1.5137, y llegamos a la conclusión de que el calado normal es menor que el calado crítico. Esto quiere decir que tenemos una pendiente fuerte con un régimen rápido. Luego vamos a hacer el análisis en el umbral. Analizamos las energías específicas en el entorno del umbral, y por lo que nosotros nos planteamos que las energías en el punto 6 y 7 van a ser las mismas, y procedemos a resolver el cálculo a un ancho de 6 metros de la base. Por lo tanto, nos bota una energía en el punto ya sea 6 o 7 de 2.31 metros. Una vez conocido esto de aquí, nosotros podemos saber cuál es la energía en el umbral aplicando la siguiente ecuación. Como ya tenemos la energía en el punto 6, le restamos la altura del umbral. Para este caso es de 0.7 metros y nos da una energía en el umbral de 1.62 metros. El siguiente paso es calcular la energía crítica mínima. Para ello aplicamos la ecuación que es 3 medios de YC, el calado crítico, que es de 1.51, y reemplazamos y nos queda 2.27. Con esto nosotros concluimos de que la energía crítica es mayor a la energía en el umbral, es decir, va a existir una caída hidráulica. El siguiente paso es encontrar los calados que se encuentran en el punto 6 y 7, es decir, antes y cuando termina el umbral. Para ello nosotros usamos la energía crítica y procedemos a resolver la ecuación. Para este caso es una ecuación cuadrática, el cual nos botará dos resultados, y el resultado mayor debe ser la que se encuentra en el primer tramo, es decir, en el punto 6, puesto que es una caída hidráulica. Es decir, el punto 6 de 2.74 y en el punto 7 de 0.92. Y luego procedemos a hacer un cálculo de la curva de remanso F2. Este cálculo de la curva de remanso F2 se hace para la unión entre la sección del tramo 2 con la sección del tramo 3, partiendo desde la sección del tramo 2 con un calado crítico hasta llegar a un calado normal en la sección del tramo 3 de 1.31, la cual nos da una longitud de 222 metros. Se puede observar en la imagen cómo se forma la F2 hasta que alcanza el régimen uniforme. Bueno, continuamos con el cálculo de la curva de remanso F1. Como se puede observar en el gráfico, la curva F1 es la que se va a desarrollar desde el punto 6 hacia el calado conjugado del calado normal. Para ello aplicamos la fórmula del calado conjugado, utilizamos los datos y nos da un valor de 1.73, es el conjugado del calado normal. Listo, ahora planteamos la curva F1, que iría tal como lo planteé, desde el punto 6 con un calado de 2.74 hacia el conjugado con un calado de 1.73 metros. Y como se puede observar en la siguiente gráfica, se corroboran los resultados. Y en la siguiente gráfica se puede apreciar cómo se desarrolló la
la curva F1 y se unió entre la curva F1 y el régimen uniforme de la parte de abajo un resorte hidráulico. Continuamos con el cálculo de la curva de remanso F3. Como se puede observar en el gráfico, esta se va a desarrollar desde el punto más bajo del umbral hacia la sección hidráulicamente larga. Para ello nosotros necesitamos encontrar una curva de remanso F3 partiendo desde el punto más bajo del umbral, cual era de 0.92, hacia el calado normal, que en ese tramo era de 1.31, y nos salió que la longitud es de 311.75 metros. Aquí podemos comprobar de que la longitud es correcta. Y ahora vamos a presentar el perfil de la lámina libre del tramo 3. Esta sería la lámina libre del perfil cuando ocurren cada uno de los fenómenos. Y finalmente presentamos el perfil de la lámina libre, donde se puede apreciar los 3 tramos prismáticos. Y en el primer tramo se puede apreciar que parte de un embalse, tiene una compuerta y previamente un ensanchamiento, y mientras que en el segundo tramo se nota que es una pendiente nula y el tercer tramo es una pendiente distinta de cero y tiene un umbral y es hidráulicamente larga. Y también tenemos un modelo 3D para verificar que se cumple cada uno de los parámetros. Bueno, eso sería toda la exposición. Muchas gracias por la atención.